¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del tercer año? Hoy en matemáticas estaremos viendo término general de una progresión aritmética, suma de términos de una progresión aritmética. Para calcular el término general o enésimo término, AN, de una progresión aritmética, se utiliza la siguiente expresión. Aquí tenemos AN, que es el último término o el enésimo término. Esto es igual a A1, que es el primer término, más n, que es el número de términos, menos 1 por r, que es la razón. La expresión matemática que nos permite calcular la suma de los n términos de una progresión aritmética es Sn, es la suma de términos. Aquí tenemos igual a A1 más AN por n dividido 2. Considero las siguientes situaciones y resolvemos. A Mariela le ofrecen un trabajo por 5 años con un salario inicial de $1.200 al año, en un aumento de $100 cada año después del primero, o bien un aumento de $35 cada 6 meses después de los primeros 6 meses. ¿Cuál es la mejor oferta? Bueno, aquí debemos de hacer dos veces para poder comparar cuál de ellos sería la mejor oferta. Entonces aquí me dice que un trabajo por 5 años, 5 sería el número de términos. Como aquí dice un salario inicial de $1.200, A1, que es el primer término, sería $1.200. Y un aumento de $100 cada año, eso sería la razón, sería de $100. Entonces lo que me pide aquí es la suma de términos. Esto vamos a hacer después, esto para poder comparar. Entonces, aquí tenemos la suma de términos es igual a A1 más AN por N dividido 2. En nuestros datos aquí no tenemos AN, por lo tanto debemos de hallar. Para poder hallar a N tenemos que el primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Eso es la ecuación que vamos a ir utilizando. Entonces, esto debemos de hallar primeramente. Sería entonces AN va a ser igual a 1, que A1 es 1200, por lo tanto aquí sería 1200, más N, que es el número de términos, que vale 5, menos 1. Y la razón en este caso es de $100, que sería 100 aquí. Y vamos a resolver, sería AN, volvemos a bajar aquí 1200. Aquí restamos 5 menos 1, que me va a dar 4, sería más 4 por este 100 que está aquí. Entonces sería AN, volvemos a poner aquí 1200 y aquí multiplicamos 4 por 100, que me va a dar 400. Por lo tanto aquí vamos a sumar 1200 más 400 son 1600. Esto sería entonces AN. Ahí tenemos 1600. Esto sería dólares. Ahora recién podemos hallar la suma de términos. Sería Sn es igual a A1, y A1 tenemos que es de 1200, aquí sería 1200, más AN, que recién hallamos que es de 1600, por N, que tenemos aquí que es 5, por lo tanto aquí sería por 5. Todo esto sobre 2. Entonces resolvemos esto. Sería aquí 1200 más 1600, esto me va a dar 2800. Entonces aquí vamos a colocar 2800 por 5, todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, Sn va a ser igual 2800 por 5, esto dividido entre 2. Esto me da un valor de 7000, por lo tanto esto sería aquí $7000. Ahí tenemos entonces el primer o la primera suma de términos. Ahora debemos hacer la segunda oferta. Entonces, en la segunda oferta me dice que la razón es de $35 cada 6 meses. Aquí el número de términos es 5 años otra vez.
El primer término es $1.200 y me pide la suma de términos. Como un año tiene 2 semestres, entonces aquí esto debo de multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque como dijimos recién, un año tiene 2 semestres y son 5 años, por lo tanto 5 por 2 son 10. Sería aquí 10 semestres en 5 años. Y aquí este A1, que era el primer término, como esto es en un año, en 6 meses, esto debe ser dividido 2. Quiere decir que A1 en este caso ya sería de $600, la mitad. Entonces no tenemos AN, lo hallamos. Entonces A1 en este caso va a ser 600 más N, que va a ser 10 menos 1, y la razón sería de 35. Por lo tanto aquí sería AN es igual a 600 más 10 menos 1 son 9 por 35. Aquí sería AN es igual a 600 más, aquí multiplicamos 9 por 35. 9 por 35 es igual a 315. Por lo tanto aquí anotamos 315. AN va a ser igual entonces a 600 más 315. Esto me va a dar $915. Ahora hallamos la suma de términos. Entonces SN va a ser igual a A1, que vale 600, más AN, que vale 915. El número de términos vale 10. Todo esto sobre 2. Entonces SN va a ser igual a 600 más 915. 600 más 915. Esto me va a dar 1515. Anotamos eso. Sería 1515 por 10. Todo esto dividido entre 2. Entonces la suma de términos va a ser igual a 1515 por 10 dividido 2. Esto me da un valor de 7575. Entonces anotamos 7575 dólares. Entonces vemos la oferta anterior, vemos que es de $7.000 nada más, y esto es de 7575 dólares. Entonces la respuesta aquí, la segunda opción, es la mejor oferta. Una casa en las siguientes condiciones. El primer año paga 300.000 guaraníes mensuales y cada año aumentará 90.000 guaraníes. ¿Cuánto pagará al cabo de 5 años? Entonces el primer término es de 300.000 guaraníes. La razón es de 90.000 guaraníes. Y el número de términos sería de 5, que sería 5 años. Y lo que nos pregunta es cuánto pagará al cabo de 5 años. O sea que AN debemos de calcular. Entonces aquí sería AN va a ser igual al primer término, que es de 300.000. Esto sería de 300.000 más N, que vale 5, menos 1, y la razón es de 90.000. Entonces aquí sería de 90.000. AN va a ser igual a 300.000, volvemos a colocar aquí, más 5 menos 1 me va a dar 4 por 90. Entonces esto va a ser AN va a ser igual a 300.000 más, aquí multiplicamos 4 por 90.000. Esto me va a dar un valor de 360.000. Entonces aquí sería 360.000. Ahora hay que sumar. AN va a ser igual entonces a 300.000 más 360.000. 300.000 más 360.000. Esto me da un valor de 660.000. Entonces anotamos aquí
660.000. Esto sería guaraníes. Entonces la respuesta aquí es de 660.000 guaraníes para al cabo de 5 años. Raquel compró 10 libros, por el primero pagó 130.000 guaraníes y por cada uno de los demás 10.000 guaraníes menos que el anterior. ¿Cuánto suma el gasto de todos los libros? Entonces aquí dice 10 libros sería el número de términos. El primer término es de 130.000 guaraníes y la razón es de menos 10.000 porque paga menos que el anterior, nos dice menos 10.000 guaraníes y nos pide la suma, cuánto suma el gasto de todos los libros. Debemos hallar SN. Como aquí no tenemos AN, debemos de hallar primeramente. Entonces aquí hallamos AN, va a ser igual a A1 que es de 130.000. Entonces aquí sería 130.000 más N que es de 10 menos 1 y la razón es de menos 10.000. AN entonces aquí va a ser 130.000 más 10 menos 1 me va a dar 9 por menos 10.000. Entonces AN va a ser igual a 130.000. Aquí multiplicamos 9 por 10.000, me va a dar 90.000, más por menos, menos 90.000 me va a dar aquí. Entonces AN restamos 130.000 menos 90.000, 130.000 menos 90.000. Esto me da un valor de 40.000, por lo tanto anotamos aquí 40.000 guaraníes. Esto es AN. Ahora hallamos SN. SN va a ser igual entonces a A1 que vale 130.000 más AN que es de 40.000 por N que vale 10. Todo esto dividimos entre 2. Entonces SN va a ser igual a 130.000 más 40.000. Esto me va a dar 170.000 por 10 dividido 2. Entonces 170.000 por 10 dividido 2, esto me da un valor de 850.000. SN entonces va a ser igual a 850.000 guaraníes. Entonces la respuesta 850.000 guaraníes es el gasto de todos los libros.